Radio Universidad de Chile presenta a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile con el programa Quiero ser científico, que forma parte del proyecto Explora, creando redes con ciencia y tecnología, iniciativa que resultó ganadora en el segundo concurso nacional de apoyo al desarrollo de productos de apropiación social de la ciencia y la tecnología. Cuenta con el auspicio de Canal de Televisión CNN Chile y Editorial Santillana. Muy buenos días, nuevamente al aire el programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, Quiero ser científico. Y hoy día estamos conversando, porque nosotros ya estábamos conversando, con un grupo muy simpático del colegio ISUCH, conocido normalmente por el nombre es Instituto de Estudios Secundarios ISUCH. Tenemos como primer programa invitado precisamente al colegio de la Facultad de Arte de la Universidad de Chile, ISUCH. Y es un colegio poco conocido, así que también van a poder enterarse qué pasa con la gente, ¿no es cierto?, que opta desde muy joven por estudiar arte y cómo puede complementar sus estudios escolares también. Así que vamos a tener hoy día como invitados al colegio y principalmente a la profesora que ustedes acaban de escuchar, a Karina Peña, profesora de Química y Biología. Profesora. Hola, muy buenos días. Saludos a todos los que estén escuchando y ojalá les parezca interesante la conversación que se arme aquí. Muy bien. ¿Y tú mucho tiempo que estás en el colegio haciendo clases? Este es mi primer año en el colegio ISUCH. Muy bien. Y en realidad lo elegí también por eso, porque me gusta cómo se relacionan las ciencias con las artes y todo. Creo que lo hace más bonito. Aparte de ser profesora de Química y Biología, ¿también estás relacionada con las artes tú directamente o solamente es el gusto de verlo? No, gusto de verlo nomás y bueno, a mí igual me gusta lo que es dibujo, música no conozco en realidad nada, pero el escucharla, cosas así. Pero en el futuro aprender algo de eso. Muy bien, espero que todos aprendamos hoy día mucho, ¿no es cierto?, en ese tema. El Instituto de Estudios Secundarios ISUCH es un establecimiento educacional dependiente, como decíamos, de la Facultad de Arte de la Universidad de Chile, que tiene como objetivo central otorgar formación escolar regular a jóvenes con talento sobresaliente en el campo de la música, la danza y las artes visuales. ¿Son sobresalientes ustedes? Por supuesto. Bueno, nos acompañan también aquí en la mesa de conversación Gabriela Jofré, de cuarto medio, y estudia danza. Sí. Gabriela, ¿mucho tiempo que estás en el colegio? La verdad es que sí, desde séptimo básico. Ah, perfecto. Soy parte del colegio. De sí. Séptimo. ¿Y antes estabas en un establecimiento Normal, común y corriente y súper exigente, sobre todo. Y la verdad es que no daban nada de espacio a desarrollarme en mi disciplina. A mí antes me gustaba el piano y yo tocaba piano. Y no tenía ningún espacio, encontraba que los contenidos de música eran demasiado básicos para lo que yo quería y por eso encontré este lugar que fue perfecto para mí, para poder desarrollarme. ¿lo recomendarías? Absolutamente. Bien. Y también nos acompaña Mariela Godoy, también de danza. Mariela, ¿y en tu caso? Me llamo Manuela. Ah, Manuela. Creo que mi manera de escribir fue muy rápida, ¿no? Manuela, ¿Cuál era la pregunta? ¿cómo fue para ti esta experiencia de estar en el ISUCH? Útil, yo creo que eso lo define, porque me ayuda a lo que necesito para desarrollarme, para estudiar. El ámbito académico es cómodo, ya que ¿Y en qué momento llegaste? cuando era un bebé, Llegaste Hace- muy chiquita. como 6 años que llegué al colegio a estudiar. Muy bien. Como ustedes pueden ver, la conversación va a ser interesante, sobre todo que vamos a estar mezclando un poco la ciencia con el arte, como decía la profesora Karina Peña. Bueno, y nos acompaña nuestro científico invitado, que tengo a mi lado derecho. Ya nos pueden ver en www.ciencias.uchile.cl. Se abre la página de la facultad y tenemos transmisión vía streaming, por lo tanto abajito pinchan streaming y van a ver a nuestro científico invitado, que es exalumno de la Facultad de Ciencias. Él se llama Nelson Andrés Velázquez Soto. Hola, Nelson. Hola, ¿qué tal? Bueno, tenemos el gusto de invitarlo. Él es licenciado en Ciencias, con mención en Biología, de la Facultad de Ciencias, como decíamos.
También es doctor en ciencias, se ve muy jóvenes, pero ya es doctor en ciencias, con mención en ecología y biología evolutiva, también de la Universidad de Chile también, y además es investigador postdoctoral de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, actualmente. Actualmente, todavía. O sea, ya no se habla del doctorado, ahora es el postdoctorado, es la meta que tenemos todos que seguir. Así es. Bueno, y tiene investigaciones muy interesantes, como la selección sexual y comunicación acústica en los sapos parteros, así se llama, y otra, uso de caracteres de comportamiento asociado a la reproducción y caracteres moleculares en el estudio evolutivo de los anuros primitivos. Además, estudio de los ambientes sonoros de las poblaciones. En realidad, cuando pensamos en invitarlo, él trabaja también en la facultad haciendo un electivo, profesor. Un electivo, exactamente. ¿De bioacústica? Así es. ¿Cuál es el nombre de tu electivo? Se llama Tópicos de Bioacústica. Y los alumnos de la Facultad de Ciencias, ¿cómo responden a tu electivo? Bueno, comenzamos hace ya 2 años, sería la tercera versión del curso y han respondido bastante bien. Hemos tenido bastantes alumnos en estos 2 años y se han interesado bastante en el tema. Incluso han ido después del curso o durante el curso a hacer sus tesis, ya sea de biólogos ambientales o licenciados en biología. Van a hacer investigación en laboratorio y también sus tesis para optar a sus grados. Entonces hemos tenido buena recepción con el curso. Qué bueno. Bueno, yo quiero decirles que quiero destacar, no puedo partir sin destacar el trabajo, ¿no es cierto?, de apoyo, tanto también uniéndose en la parte académica, como por supuesto también en la parte económica de Editorial Santillana. Tenemos a Antonieta Latorre, que está sentada allá, y que de alguna manera hacen posible también que este programa salga al aire y esté todo este año también funcionando. Así que agradecemos a Editorial Santillana y a Karina Romero también, que es la directora de marketing de Editorial Santillana. Bueno, pero este programa se caracteriza porque los alumnos preguntan, la profesora pregunta y nuestro investigador responde. O pregunta también, pues también puede preguntar, ¿no? ¿Quién parte? ¿Quién hace la primera pregunta? Yo quería consultarle con respecto a los niveles de decibeles. Los animales que emiten un umbral de decibeles son los mismos que pueden escuchar. En general están relacionados. En general, hay especies que están mucho más relacionados que otras. Pero en general también la sensibilidad auditiva es menor, o si quiere al revés, es mayor que a la intensidad que ellos emiten sus sonidos. Hay una especie de anfibio chileno que en particular tiene la correspondencia mayor de todas las especies de anfibios entre sus umbrales auditivos y sus umbrales de producción vocal. ¿Cómo se mide eso? Tú comienzas a emitir sonidos de muy baja intensidad y empiezas a subir la intensidad del sonido y ves a qué intensidad los individuos te empiezan a responder, ya sea vocalmente o con alguna conducta. Y así obtienes el umbral de producción vocal. Por otro lado, puedes calcular los umbrales de sensibilidad auditiva. También ahora, ya sea midiendo la sensibilidad del tímpano de cualquier animal o poniendo distintos tipos de electrodos, arreglos, ya sea cascos, etcétera, en que tú ves, también empiezas a emitir los mismos sonidos a muy baja intensidad y empiezas a ver a qué intensidad comienza a responder, ya sea con potencial evocado, con potenciales de acción, a qué intensidad empieza a responder las neuronas.
auditivas. Y así obtienes la sensibilidad auditiva. Entonces ves tanto a qué intensidad comienza a responder conductualmente como neurobiológicamente. Y así puedes establecer la correspondencia. Como te decía, en general están relacionados, no es exactamente paralelo. Como te decía, hay una especie chilena que sí lo tiene, que es muy parecido, ¿ya? Por ejemplo, son 43 decibeles, ya sea umbral de sensibilidad auditiva y umbral de respuesta vocal. Gabriela, yo te preguntaría a ti, por tu experiencia personal con la danza, esta relación, el cómo tú te vas sintiendo, ¿no es cierto?, que vas interpretando la música que vas sintiendo. O sea, ¿cómo lo podrías explicar a nivel de las personas que no tenemos esa condición? ¿Cómo te acercas? La verdad es que yo lo considero algo casi primitivo. Uno responde a estímulos, a cualquier tipo de estímulo. Nosotras en la facultad hemos trabajado en base a poemas. Vamos leyendo algo que hayamos escrito nosotras y en base a eso nos vamos moviendo, según lo que vamos sintiendo, sobre todo en el ramo de creación e interpretación. La verdad es que es una sensación súper rica. Es exquisito sentir que es tu cuerpo inconsciente el que va experimentando y va hablando. Y es eso, básicamente respuesta a estímulos. Uno puede bailar en base a lo que está viendo, a lo que está escuchando, y no va a dar igual. Siempre va a provocar algo en uno, y en la parte totalmente sensorial. O sea, podríamos pensar que de alguna manera los que te están escuchando, todos podrían experimentarlo, aun cuando no tuvieran las mismas condiciones quizás más desarrolladas como probablemente las tienen ustedes. Sí, absolutamente. De hecho, no creo que haya una persona en el mundo que no sepa bailar. Lo mismo que cantar. Uno que incorpora elementos técnicos, ya obviamente van aumentando las exigencias para poder desarrollarse profesionalmente. Pero eso de la percepción sensorial de los estímulos sonoros o visuales es absolutamente común, súper común, y cualquier persona lo puede hacer. Muy bien. Escuchamos esas recomendaciones porque podemos tener alternativas, a lo mejor algunos que tenemos ganas de hacerlo, pero a lo mejor creemos no tener las condiciones. Muy bien. Manuela Godoy. Manuela, ¿qué pregunta tú quieres hacer? Me estaba preguntando, la base de la comunicación de los animales, ¿cuál es? Es decir, estábamos hablando de la sexualidad y de que me preguntaba, ¿por qué es que a los animales les surge la necesidad de comunicarse? Tal vez tus apreciaciones más personales. Claro. Hay distintos factores por los cuales los animales se pueden comunicar. Como hablábamos hace un rato, la reproducción es un tema muy importante en la comunicación. Los animales pasan por distintos estados, por ciclos, ya sea por estados internos, y como tú también decías, los ambientes influyen muchísimo en el estado interno de cada uno de los animales, ya sea en los periodos de luz en el año, las temperaturas, la humedad, etc. Eso hace que se expresen y desencadenen distintas cascadas dentro de cada individuo y estimulen la producción de más o menos hormonas. La producción de hormonas, de ciertas hormonas, tiene relación directa con la producción ya sea vocal o visual de los individuos, ¿ya? Porque no solamente hay comunicación acústica entre los animales, también hay comunicación visual, química. Las hormonas influyen en estos factores, ya sea poniendo los individuos más coloridos, aumentando la producción vocal, aumentando la producción de feromonas, etc. Entonces, en resumen, hay distintos factores por los que los individuos se comunican, ya sea
pueden tener influencia factores externos como también factores internos, ¿ya? Pero en general la comunicación tiene que ver mucho con la reproducción. ¿Tú cómo lo ves desde el punto de vista del ser humano común y corriente? ¿Crees tú que es aplicable lo que él dice también un poco a la forma de cómo nos relacionamos nosotros? O sea, yo lo preguntaba en base a la relación que hago con el arte, porque en el fondo, personalmente, a mí encuentro que el área artística y las disciplinas artísticas son plenamente necesidad de comunicación entre los seres humanos. O sea, así surgió en la prehistoria, de que en el fondo la necesidad de comunicar algo que está pasando externamente, en el fondo ilustrar o mostrar la vida externa a uno y lo contrario de lo que va de adentro hacia afuera. Entonces, por eso me surgió la pregunta, de esa forma lo relaciono, que en el fondo al interpretar o al escribir o al pintar, dibujar, esculpir, eso es lo que uno hace, o sea, algo que surge en uno como instinto, o ya sea porque lo necesita solamente. Entonces, eso. Muy bien. Sí, quiero complementar lo que tú decías. Efectivamente, muchas veces tiene que ver con la expresión del estado interno, ya sea humanos o animales no humanos. En ese sentido, Darwin, no sé si lo ubican, después de sacar su libro más famoso, El origen de la especie, escribe otro libro que se refiere a la expresión de las emociones en los animales. Y dice que las conductas de los animales, cómo se comportan, tiene que ver precisamente, o es un reflejo fiel del estado interno de los animales. Y en ese sentido, Manuela tiene mucha razón, que al parecer el arte tiene mucho que ver con la expresión de lo que están sintiendo, ya sea los compositores, pintores o ustedes que estudian danza. Tiene que ver mucho con eso, con el estado interno, pero también es modulado por el ambiente, porque me imagino que ustedes no bailarían lo mismo si es que, no sé, están percibiendo algún olor en particular o están escuchando una música en particular. Claramente los movimientos que ustedes harían van a ser distintos con un tipo de música que con otro. Entonces, uno es la expresión del estado interno y otro es la modulación que hace el ambiente. Muy bien, Karina, yo siguiendo como la línea de la conversación de Manuel y Nelson, quería preguntarte cómo es tu estado interno en esta relación de este ambiente, ¿no es cierto?, en que estás con alumnos que son artistas, que están dentro de un desarrollo artístico interesante. ¿Cómo es esto de la ciencia y trabajarla ahí en ese contexto? Creo que de alguna manera favorece el enseñar la ciencia en un colegio en que se refuerce más las habilidades artísticas, porque como que los hace ser a los alumnos un poco más como integrales, más despiertos también, y esa misma como habilidades que ellos tienen en ese tipo de artes los ayuda como a entender también más fácil esquemas, modelos y cosas que explican la ciencia o que llevan como a desarrollar ideas científicas también. Muy bien. El otro que quería decir, que me llamó la atención de alguna manera, como usted dice, cómo influye el sonido en las personas y en sus emociones. Es muy bonito, por ejemplo, ver en el colegio, a veces hay momentos en que tocan en los recreos y eso ya de alguna manera condiciona como a la persona, a los alumnos, a tener como, a estar más tranquilos, más relajados, como que la música, por un lado, y también, obviamente también con los artes, como que mantiene esa como mente abierta de los alumnos y a estar como más receptivos a recibir cualquier información o cualquier cosa. Como eso es lo que yo me he dado cuenta, como que están más como en el aquí y a la hora,
están más disfrutando y las emociones también se transmiten así, o sea, por medio de la música también se arma un ambiente más agradable, etcétera. Enriquecen tu trabajo. Claro, lo enriquecen y me lo alivianan, porque en general que yo he estado en otros colegios que no es tan así, es como bien difícil, no sé, volver del recreo, que llegan la mayoría de los niños como súper así eufóricos, y cuesta mucho como mantenerlos en calma para poder entregar algún tipo de conocimiento o contenido. Y eso en general aquí como que se nota en las caras de los alumnos, como están, como a uno lo miran, ese como feedback que hay entre profesor y estudiante se ve más potenciado. Sí, y yo lo van a ver a la segunda parte, que se van a integrar también los alumnos que nos acompañan y están observando el programa, pero también tienen una cara de atentos increíble, que no había visto hace tiempo. Bueno, Karina, ¿qué te gustaría preguntar a ti, como profesora de ciencias, también al profesor? En relación a eso mismo que hablan de cómo, que hablan como las chiquillas aquí decían de que es como algo primitivo esto de la música o el de expresar, ¿cómo eso ha influido un poco en la actualidad con los animales ahora, en cuanto a cómo ha sido el hombre un poco invasivo en los ambientes de los propios animales y los mismos humanos, como que han sobrepasado incluso niveles de sonido y todo? ¿Cómo eso repercutía un poco en la población de los animales, en su futura extinción? Porque cada vez se sabe más sobre todo de anfibios que están en vía de extinción. ¿Cómo se relaciona eso como con el exceso de sonido que emite el humano también? Pero antes, esto es como los programas de televisión, pero antes que el profesor responda, nos dicen que quedan 2 minutos de la primera parte, entonces yo creo que va a ser una respuesta más extensa. ¿Cuántos minutos nos quedan? ¿Tomamos la respuesta en forma inmediata o esperamos un minuto para cuando volvamos? Ahí nos están dando la respuesta. Nos queda un poquito. Puedes empezar la respuesta y luego la retomamos. Bueno, el hombre con la globalización, la industrialización, comienza a mermar los ambientes naturales, y eso es indiscutido. Claro, porque en general uno como que lo enseña en el colegio solo basándose en los gases emitidos, en los desechos, y como que falta el factor en realidad de sonido, que aparentemente el que influye en la comunicación de los animales y su sobrevivencia. Precisamente lo que hablábamos antes de tanto la sensibilidad auditiva como la intensidad a la cual los individuos comienzan a presentar algún tipo de conducta, se ve muy mermada por el nivel de ruido ambiente que hay. Si tú vas a una ciudad, aquí mismo, no sé, el centro de Santiago, el centro cívico, y mides el nivel de ruido que hay y lo comparas, te vas al, no sé, Cajón del Maipo y ves el nivel de ruido, las diferencias son abismantes. Esos niveles de ruido no existían acá en la ciudad. Por lo tanto, la globalización influye mucho en la comunicación de los individuos que estaban y están acá hoy en día, en la ciudad. Bueno, vamos a dejar hasta aquí la pregunta, pero nosotros vamos a seguir conversando mientras van a una pausa en la radio. Estamos retomando, ¿no es cierto? Y nos habíamos quedado en el medio de la respuesta a la pregunta. Profesor, ¿podemos continuar y retomemos la pregunta? Claro. También quería decir que particularmente los ruidos, tanto urbanos como naturales, tienen mucha influencia en la comunicación de distintos animales. Se ha visto que hay estudios en aves en que estudian los distintos niveles de ruidos urbanos versus las distintas frecuencias a las cuales emiten sus vocalizaciones estas aves, y se ve que a mayor nivel de
de ruido urbano, ellas tienen que elevar también sus frecuencias, ¿ya? También hemos estudiado acá en Chile la influencia de ruidos naturales. Hay anfibios que se comunican en ambientes perdón, que son muy ruidosos. En el sur de Chile, por ejemplo, influye mucho la lluvia, que es muy constante, distintos ruidos de arroyos para los anfibios, están ahí mismo o en los lados. Entonces hemos visto que algunos ruidos estimulan, por un lado, la producción vocal de algunas especies, y en otras especies hacen que esos mismos niveles de ruido y mismos tipos de ruido hacen que se callen estas especies. Entonces, no es una cosa general. Uno tiende o quiere decir que el ruido es malo, pero en distintas especies tiene influencias distintas también. Entonces hay que tener cuidado con eso. En general, el ruido urbano, dependiendo de las frecuencias que lo componen, puede estimular o callar a ciertas especies. Muy bien. ¿Te parece la respuesta? Sí, ¿Quisieras agregar sí, algo más? interesante. Muy bien. Bien, también nos han estado diciendo que algunas personas del público, ¿no es cierto?, también quieren hacernos algunas preguntas, profesor. Nicolás Martínez, ¿qué quisieras tú preguntar? Bueno, como escuché al profe, en el tema de los animales acuáticos de esa área, ciertos animales emiten sonidos que, según la plantación que haya, pueden ser más extensos que otros. Claro. Mi pregunta es si, además de la vegetación que hay, también puede influir la climatización que puede tener el agua. ¿Te refieres a la temperatura? La temperatura. Eso, claro. Depende, tú me preguntas particularmente por el agua, Sí. pero también eso depende de si el animal está sumergido o está por sobre el agua. Por ejemplo, hay peces que emiten sonidos y en esos individuos va a influir mucho la temperatura del agua. Hay otros que emiten sonidos con el cuerpo sumergido, pero su cabeza por sobre, por lo tanto el sonido se va a transmitir a través del aire más que por el agua. En ese caso puede influir tanto la temperatura del agua como la temperatura del aire. Entonces, y por sobre todo también en animales, a grandes rasgos, en términos de metabolismo, hay dos tipos de animales. Unos animales que su temperatura corporal depende de la temperatura del ambiente, y hay otros en que su temperatura corporal depende de su metabolismo interno, ¿ya? No depende tanto del ambiente. Por ejemplo, los mamíferos y las aves, su temperatura corporal no depende tanto del ambiente. En cambio, los anfibios y los reptiles dependen muchísimo su metabolismo de la temperatura del ambiente. En ese caso, la emisión de las vocalizaciones en individuos que su temperatura corporal depende directamente del ambiente, la temperatura del agua y la temperatura del aire va a influir muchísimo tanto en el tipo de vocalización, en la frecuencia de esas vocalizaciones y la intensidad de esas vocalizaciones, es decir, cuán lejos pueden llegar. Ok, muchas gracias. Nicolás, tú que estás con el micrófono en la mano ahora, un poco cuenta de ti, ¿cuál es tu especialidad en el área artística dentro del colegio? Me especializo en el área de música. ¿Ya? Y llegué este año al colegio con el instrumento flauta traversa. Lamentablemente no quedé en la Facultad de Artes, pero lo tengo que intentar este año y estoy en la escuela artística del ISUCH. Muy bien, ¿y este tema te parece relevante para ti? Es que es un tema muy, muy común, pero que no se toca mucho en las conversaciones cotidianas.
y que igual influye en el diario vivir, como decía, la contaminación acústica que hay, que es mayor en la zona urbana donde habitamos nosotros. Pero creo que es un tema muy interesante que merece tocarlo a fondo. Muy bien, gracias. Hay otra pregunta del público. Bianca Petrin, tú participaste ya en un programa con nosotros. Muy bienvenida de nuevo. ¿Qué te gustaría preguntar? ¿Aló? Sí. ¿Por qué estudió eso? ¿Qué le inspiró a estudiar Sí, eso? es una pregunta que hace rato también quería hacer. En mis inicios en el estudio de la biología me interesé por la conducta animal en general y estaba estudiando algo totalmente alejado de lo que ¿Qué cosa estudio. estabas estudiando? Tenía como modelo ciertas especies de hormigas, ¿ya? Y veía la comunicación química entre ellas. Pero luego me interesé por la conexión que hay entre la conducta animal y el sistema nervioso. Cómo las conductas que uno ve en los distintos animales son el reflejo de la acción del sistema nervioso en un ambiente particular, ¿ya? Y en busca de un profesor, tutor que me guiara en esa línea, llegué al laboratorio de neuroetología, que es precisamente la combinación entre la neurobiología y la conducta animal, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, a cargo del profesor Mario Penna. Y él combina estas dos áreas, hace estudios conductuales, pero además hace estudios neurobiológicos buscando la explicación o la relación entre la neurobiología, entre el sistema nervioso y la conducta animal. Y luego él utiliza también como modelo a los anfibios, dado que se establece muy bien esta relación entre la neurobiología y la conducta animal a través del estudio de las vocalizaciones. Ese es como el flujo de mi historia. Bianca, ¿por qué crees tú importante hacer esta pregunta? ¿Por qué es importante para ti saber por qué partió? ¿Qué dirías tú? Porque me imaginaba cómo llegó a eso. No te lo imaginaba. Sí, no me... ¿Qué haces tú? ¿Qué estás estudiando dentro Piano. del piano? Qué hermoso. Bueno, no tenemos aquí un piano, pero más adelante lo vamos a tener. Tendríamos que haber aprovechado la ocasión, Claro. ¿no? De haber escuchado. Bueno, hay otra pregunta del público. Amalia González. Hola. Hola Amalia, ¿cómo Hola. estás tú? ¿Qué Bien. te gustaría preguntar a Amalia? Bueno, una vez leí en internet igual, no sé si será real, pero los peces me dijeron que tenían memoria de 3 segundos. No sé si eso es real. No lo sé, no lo sé. No Habría tengo que respuesta, investigarlo. claro. Bien. La verdad no lo sé. ¿Lo viste en internet? Sí. Ahora todos lo vamos a buscar. Vamos a averiguar. ¿Y qué otra cosa más te gustaría preguntar al profesor? Cuando toman las grabaciones de los animales, Ujú, luego las llevan al laboratorio, ¿cierto? exacto. ¿Toman solo grabaciones o también a veces como que llevan algunos animales al laboratorio? También llevamos algunos animales al laboratorio, porque hacemos distintos estudios, tanto en terreno, ¿ya? En su mismo ambiente, como también en laboratorio. En conducta animal, uno puede hacer estas dos aproximaciones. Por un lado, estudiar en terreno, en su mismo ambiente, ganando que va a observar esa conducta
en su ambiente natural, pero también pierdes control de ciertas variables. Por ejemplo, tú no puedes controlar tanto la temperatura del ambiente, no puedes controlar tanto el ruido al cual puede estar expuestos esos animales. Y por otro lado está la aproximación del estudio de la conducta en el laboratorio, en que ganas el control de todas esas variables, porque puedes controlar la temperatura, el nivel de ruido ambiente, etcétera, pero pierdes que está fuera de su ambiente. Entonces ahí hay que llegar a un equilibrio entre cuánto estudio de laboratorio se hace y cuánto estudio en terreno se hace. Entonces también, aparte de las vocalizaciones que grabamos en terreno, también llevamos algunos individuos al laboratorio y tenemos cámaras especiales para grabarlos ahí adentro, controlar temperatura, etc. Tú, Amalia, quieres saber si le hacen daño, ¿no? Le preguntar a ver hasta dónde lo examinan. No, si lo observan nomás. Exacto. Ah, bien. Amalia, ¿qué curso estás tú? En octavo. En octavo. ¿Y cuál es tu especialidad en el área artística? El año pasado estudiaba música, pero ahora estudio danza. Ah, ¿y te decidiste ya definitivamente por la danza? Muy bien, gracias. La otra persona que iba a preguntar también del público es Paz, ¿no es cierto? Sí. Paz Zapata. Ujú. Paz, ¿en qué curso estás tú? Séptimo. Séptimo. Muy bien, pregunta. Ya, es que el otro día el colegio está ubicado en un lugar bien ruidoso y el inspector le decía a mi mamá que eso es bueno porque nos concentramos. Pero el otro día vi una paloma que estaba al lado de un ventilador que está en una plaza que está al frente del colegio y como que se balancea para todas partes. Eso es algo que le afecta a él, a la paloma, en el oído interno así fuerte, como para que se desequilibre y esté desorientada. Hay, bueno, no creo que el nivel, dependiendo del nivel de ruido, puede ser bueno o malo. No podría decir si es que ese nivel de ruido que tienen en el colegio es bueno o malo. Pero efectivamente se ha visto que ciertos niveles de ruido estimulan la sensibilidad auditiva, ¿ya? El completo silencio no sería tan bueno para estimular esta sensibilidad. Ciertos niveles de ruido estimulan la sensibilidad. Y por otro lado, en la historia de la paloma, puede ser que ciertos niveles de ruido también influyan en el equilibrio, ¿ya? Pero no sé si hay estudios que hayan estudiado, que hayan abordado ese tema. Lo que sí, hay que recordar que el sistema auditivo está muy ligado con el sistema del equilibrio, ¿ya? Y por ahí podrían haber relaciones, pero no conozco estudios que hayan trabajado en esa línea. Ahora, hay un profesor de la facultad, el profesor Letelier, Ajá. que trabaja y estudia el tema de las palomas y la forma de vuelo y todo eso. Ustedes van a tener, y lo digo ahora, una invitación a la facultad para poder integrarse a los laboratorios, conocer, y por ese lado también con el profesor, se lo pido aquí delante de todos, una visita también donde él está trabajando en la Facultad de Medicina y también en la Facultad de Ciencias. Eso lo vamos a coordinar con los profesores, porque es un tema que Por les mi lado parece no tengo problema, interesante, sí. por lo que he podido apreciar de todo. Ningún Así problema. que gracias, Paz, por tu consulta. Y volvemos a la mesa de conversación que teníamos acá, ¿no es cierto? ¿Qué les gustaría a ustedes, de acuerdo a todos los que han estado escuchando, ¿no es cierto? Poder seguir preguntándole al profesor, o tú a ellos también. La verdad es que a mí me gustaría preguntarle más que nada si es que cuál es su opinión o visión sobre las artes, porque usted está más relacionado a lo que es la ciencia. Su visión, si es que tiene algún vínculo.
Mi vínculo es, o creo que es como el de cualquier persona. Me interesa bastante. No te puedo decir que soy un gran conocedor de las artes, pero me gusta. Me gusta esa aproximación de, no sé, en las pinturas, ¿ya? Ir con una... ir sin prejuicios, ¿ya? Simplemente mirar y ver qué me pasa o ver qué siento, lo que sea, pero tratar de ir sin prejuicios. Lo mismo con la música, lo mismo con la danza. Trato de aproximarme a ella, al arte, a partir de ver las emociones que me producen, ¿ya? No tengo, como te digo, no tengo muchos prejuicios respecto al tema. Y me encanta experimentar lo que producen, ¿ya? Esa es mi visión respecto a las artes. No he logrado mucho combinarlas. Sé que hay estudios que ven la influencia de, por ejemplo, la música en la respuesta del cerebro, ¿ya? Hay ciertas técnicas que permiten ver qué zonas del cerebro se irrigan más o tienen mayor actividad con cierta frecuencia, con cierto tipo de música, con cierto ritmo, etc. Pero yo no estoy ligado a esa área, pero me parece muy interesante. Bueno, dentro de que yo decía al principio que esta conversación puede ser posible, una, porque el decano de la Facultad de Ciencias se compromete también con esta experiencia de hacer este programa, también Editorial Santillana nos acompaña y es más, les trae obsequios a ustedes para su colegio. Me encantaría que Antonieta nos contara un poco qué cosa nos trajo, por ahí está el micrófono, y por qué Editorial Santillana está tan preocupado también de la educación. Bueno, buenos días a todos. Es un gusto que este colegio esté con nosotros. El biólogo, también un gusto. Bueno, primero que todo, Editorial Santillana apoya y es primordial que un pueblo educado es un pueblo avanzado. Nosotros queremos contribuir con este programa para que niños que no están decididos a qué quieren hacer se interesen en el ámbito científico, que es un área que ayuda mucho al desarrollo de un país. Nosotros, aparte de este programa, también traemos unos libros que apoyan a la biblioteca del colegio y un set de manual, en este caso de física, manual del estudiante. Esto es para apoyar a la PSU. Y espero que lo puedan utilizar todos y que les gusten. Después les entrego los libros y también la cápsula científica que le traemos al biólogo y a la profesora. Sí, la cápsula científica son, gracias Antonieta, investigaciones de la facultad contadas en 2 minutos y medio, que actualmente están apareciendo en CNN Chile también, 3 veces al día y hace 3 años, y que Santillana las distribuye a los profesores para que ustedes las puedan trabajar en clase. ¿Ya? Así que a lo mejor a futuro haremos unas conjunto con el ISUCH. ¿Ya? Bueno, y gracias Antonieta Latorre. Y bueno, continuando, seguimos. ¿Qué otra consulta? Aprovechemos y también aprovechen de ponerse de acuerdo para ir a visitarlo, ya sea a la Facultad de Ciencias o de Medicina. Tienen las dos posibilidades. Sí. Yo tengo una pregunta bien cotidiana. Ya, dale. Así como había una alumna que decía que había leído en internet. Claro. Bueno, mi pregunta también va por ahí un poco, porque había escuchado y leído también en internet que, no sé si usted sabe, al profesor, que decían que los gatos solo le maullaban a los humanos y que entre ellos no se comunicaban por medio del maullo. Si eso es así o no. Si sabe. No lo sabía, pero también me he fijado harto en los gatos y no creo que se maullan entre ellos, por lo que he visto yo.
¿ya? O sea, cuando están cerca, cuando hay hartos gatos, lo mismo que vemos en agosto, en las noches, maullan muchísimo. Y bueno, ahí no hay supuestamente un humano presente, entonces eso diría que se comunican entre ellos. Esa es mi impresión. Yo no sé si hay investigación respecto al tema. Lo que sí estamos haciendo en el laboratorio con gatos es estudiar el ronroneo de los gatos. ¿Ya? Porque eso como que habla mucho de lo que es el ronroneo, el maullo, entonces creo que Claro. hay un tipo de comunicación que solo lo hace con los humanos y no es Sí, no es como pues. es distinta esa comunicación entre humanos a la comunicación entre gatos. Absolutamente. O sea, eso está súper establecido que esa comunicación dentro de una misma especie es distinta a la comunicación que establecen con otras especies. Puede ser nuevamente en los componentes de esa vocalización, ya sea frecuencia, etcétera, o lisa y llanamente vocalizaciones distintas. Yo te quería hacer una pregunta siguiendo la línea de la profesora. Sí. El hecho de que produce un encanto que una persona toque un instrumento musical, Ujú. que baile, produce un encanto entre sus iguales también. Tiene más arrastre, podría decirse, ¿no? Genera cercanía entre las personas. En este ámbito de la atracción, Ajá. el hecho de que las personas que tenemos acá invitadas hayan desarrollado más el área artística y eso acerca a las personas. ¿Cómo lo ves tú desde tu punto de vista? ¿Los hace más atractivos? ¿Produce algo en el ambiente? O sea, precisamente el sonido en general, a mi juicio, produce un embrujo en los animales y en el humano también. Y es lo que vemos precisamente en los estudios, que estos cantos atraen ya sea a las hembras, si esto va combinado de un despliegue visual, es mucho más atractivo. Lo mismo pasa en los humanos, es muy impresionante lo que puede producir una persona bajo un escenario versus una persona sobre un escenario. Eso es una cosa visual, ¿ya? Pero independiente de la cosa visual, lo que puede producir una melodía, una voz, una sinfonía, es muy impresionante. Para mí es un embrujo, ¿ya? Produce una emoción muy grande. La danza también, como decía, la pintura también, la comunicación en general, cualquier tipo de estímulo tiene cierto componente de embrujo, creo yo. Pero en el sonido para mí es mucho más evidente, dado que es un canal que es a larga distancia, ¿ya? Que produce efectos a larga distancia. Parece que ya están poniendo la música, ya estamos cercanos al final. Tal vez me quedó pendiente la pregunta a Gabriela y a Manuela. ¿Qué embrujo producen cuando ustedes danzan? ¿Sienten que produce ese embrujo? A ver. O sea, depende. Estamos hablando de lo que causa al público. ¿Sí? Claro. Es que eso se le pregunta al público. Bueno, vamos a preguntarle al público después. Pero es un tema, ¿no? Yo creo que de alguna manera ustedes lo sienten. Quiero agradecer, ¿no es cierto?, al profesor que nos acompaña, Gracias a Nelson a usted. Velázquez. Gracias por la invitación. Quiero agradecer al Instituto de Estudios Secundarios ISUCH, a ustedes que están aquí presentes, encantadores todos, a la profesora que los acompaña ya también. Quiero agradecer a Tonita Latorre, a Jacqueline Tamayo, secretaria de la facultad que está presente, a Sandra Brano, una gran amiga, profesora de biodanza, que no quiso perderse este programa y vino personalmente. Y por supuesto al decano de la Facultad de Ciencias. Muchas gracias por todo. Gracias a usted.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, 50 años formando científicos para Chile, presentaron el programa Quiero ser científico, una conversación sobre la vocación científica entre alumnos de enseñanza básica y media y destacados científicos nacionales. Un espacio de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, que cuenta con la colaboración de Editorial Santillana, al servicio de la educación de nuestro país.